Muy bien. Requiero por favor permiso para poder compartir. Vamos a esperar que, no sé. Roxana, le das para darle compartir al profe, porque yo no lo veo aquí. Perfecto. Perfecto. Sí. Buenas tardes. Hola chicos. Hola, buenas buenas tardes a todos, ¿cómo Buenas tardes están? a todos. Buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Qué bueno, hoy estamos, por favor enciendan sus cámaras. Hoy estamos con el profesor de química, Gabriel. Bueno, ya saben que a medida que el profesor va explicando, pues ustedes si tienen alguna pregunta o alguna duda, Pueden hacerla con confianza. hacer de forma oral o por el chat, como se sientan más cómodos. Bueno, bienvenido profesor, adelante. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Puedes compartir cámara? Sí, ya se puede. Un segundo. Ah, está bien. Perfecto. Ajá, comparto cámara. Compartimos cámara. Aquí un segundo. Disculpen, vamos a ver. ¿Se puede ver? Sí, pero muy pequeño, Gabriel. No, ya, un segundo. Ahora sí. ¿Ahora sí no? Ahora sí. Ujú. Perfecto. Ok, Gracias. chicos, de nada. Ok, chicos, hoy vamos a tocar varios puntos. Los primeros dos puntos que vamos a tocar, vamos a ver un poco sobre electroquímica y vamos a tocar las baterías de estado sólido, las baterías de iones de sodio y vamos a hablar sobre electrólisis para poder producir hidrógeno. Entonces, para saber eso, primero vamos a tocar un poco someramente qué es la electroquímica. Vamos a hablar de electroquímica. Me gustaría saber qué es para ustedes la electroquímica. Vamos a ver de los que tenemos aquí. Abdias, ¿qué es para ti la electroquímica? Samuel. Como que se basa algo de electrónica, algo así, como que crean robots. Para mí es algo así. No, pues no de los tiros. Vamos a ver, ¿quién más? Yo no sé muy bien el concepto. Muy bien, a ver. Dani, ¿qué es para ti la electroquímica? Any electronic device that contains liquid. Somos tal. Ok, I'm going to explain. Ok, chicos, electroquímica, ¿verdad? Es la rama de la química que va a estudiar la relación entre la energía eléctrica y la energía química. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una reacción química que me pueda producir algo de energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, si la reacción química es capaz de producir electricidad, se habla de una pila electroquímica. Y si en cambio nosotros tenemos que suministrar electricidad, estamos hablando de lo que se denomina electrólisis. Entonces tenemos allí dos componentes, electroquímica y electrólisis. Entonces sabemos ya entonces que la electroquímica es una reacción química que puede producir electricidad. En cambio, si yo suministro energía a esta reacción química, voy a hablar de lo que se denomina electrólisis. Ya separamos ahí dos conceptos. Entonces, como siempre, vamos a hacer un poco de historia. Entonces, la historia de la pila data de finales del siglo XVIII, cuando dos científicos italianos, Luigi Galvani y Alejandro Volta, plantearon posturas muy similares. Pero
también, ¿verdad? Esto es verdad y de estudios muy recientes han descubierto que en el imperio egipcio habían vasijas que parecían que fueran pilas, ¿ok? Pero es algo que todavía no está comprobado, no sabe para qué es el uso, pero también sabe que muchos tiempos atrás que Alejandro Volta y Galvani hicieron sus teorías, también se hablaba antes de que era una pila. Ok, entonces vamos a hablar de qué es un proceso electroquímico. Un proceso electroquímico son reacciones de óxido-reducción, en los cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad. Recordemos que una reacción de óxido-reducción, eso lo tocamos hace como una semana, 2 semanas, no lo recuerdo, tenemos un elemento que se oxida y un elemento que se reduce. Es decir, tenemos un elemento que va a ganar electrones y un elemento que va a perder electrones. Entonces, en esa interacción, en ese movimiento electrónico, ¿verdad? La energía eléctrica se aprovecha para provocar una reacción química no espontánea. Recordemos que una reacción espontánea es aquella en la cual no necesita que suministremos ningún tipo de catalizador o que no se suministre ningún tipo de corriente para que la reacción pueda proceder. Hasta ahora, ¿esto se entiende, chicos? ¿Está todo claro? Yes, teacher. Thanks. Ok. Entonces tenemos una reacción redox. Son aquellas en las cuales una o más de sus sustancias intervenientes modifican su estado de oxidación. Cuando se habla de modificar su estado de oxidación, se habla nuevamente de ganar o perder electrones. En la mayoría de las aplicaciones, el sistema relacionado está contenido en una celda electroquímica. Entonces tenemos muchos tipos de pilas. Están las pilas recargables, que son unas pilas recargables. Si yo suministro energía a una batería, puedo hacer que la energía quede almacenada. Entonces tenemos dos tipos de baterías recargables. Las baterías de plomo, que son las que se utilizan en los automóviles y son destinados no solo para el arranque, sino para la iluminación y la ignición, pero no tiene suficiente energía para mover el coche. Esto solamente suministra la energía para arrancar. Y obviamente tenemos las baterías más comunes, las de níquel-cadmio, que son las que se emplean en artículos de electrónica, como videocámaras, ordenadores o teléfonos móviles. Este es el logo de mi universidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Alejandro Volta comunica su invento a la Royal London Society en el 20 de marzo de 1800. Y era más o menos algo parecido a esto. Teníamos un puente salino, ¿verdad? Un ánodo y un cátodo, algo de zinc y un cátodo de cobre, conectados a través de un puente salino y con dos soluciones de diferentes materiales. Aquí tenemos, por ejemplo, un trozo de zinc en una solución de sulfato de zinc y tenemos un cátodo de cobre en una solución de sulfato de cobre. Y tenemos un puente salino en el cual se pueden mover iones libremente. Y a su vez tenemos también con esto conectado a través de un cable a un voltímetro para yo poder medir la cantidad de energía que se está produciendo en esa reacción química.
otro tipo de batería, ¿verdad? Las pilas de Lightning, que son también tomados a través de las pilas de Volta, se usaban para evitar la acumulación de hidrógeno. Y más adelante, Karl Gardner presentó la denominada pila seca, que son muy parecidas a las pilas que se usan hoy en día. Ahora bien, fueron avanzando los tiempos, ¿verdad? Y llegó al siglo XX y comenzó la producción de baterías de litio. Porque, recuerden, como siempre les digo, en la ciencia siempre estamos buscando la optimización de las cosas y estamos buscando que podamos hacer las cosas mucho más eficientes. Entonces, esto es una investigación que fue hecha por la gente de Sony y en la cual se demostró que con los iones litio, la recarga era mucho más estable. ¿Por qué pasa eso? Primero, porque el litio es un elemento extremadamente electropositivo, ¿verdad? Está entre los primeros elementos de la tabla periódica, y en estos, en la reacción química, el mecanismo de descarga y carga iba a ser mucho más rápido y mucho más eficiente. Pero chicos, entonces, a diferencia de las otras pilas, esta batería de litio tiene un conductor sólido en lugar de una solución de electrolito. Recuerden que en la otra teníamos ese líquido, sulfato de cobre o sulfato de zinc. En cambio, aquí tenemos algo sólido. Y eso va a permitir la conexión de los dos electrodos. En este caso, el ánodo es litio metálico y el cátodo es el fluoruro de titanio. Este electrolito, ¿verdad? Es un polímero orgánico y que permite el paso de iones, pero no electrones. Y esta es una reacción muy sencilla. Aquí esta es una reacción redox, en la cual, si se dan cuenta aquí, el litio está ganando un electrón y aquí el titanio está perdiendo 2 electrones. Entonces hago esta reacción química, ¿verdad? Y se puede ver cómo funciona una batería de litio. Ahora bien, ¿cómo funcionan estas baterías de litio? ¿Y por qué son tan importantes? Entonces, como les decía, el litio está entre los primeros elementos de la tabla periódica que son extremadamente electropositivos, ¿verdad? Y al yo suministrarle a esta batería conectada, ¿verdad? A través de los electrodos, yo puedo hacer que esta pila esté constantemente que se esté regenerando. Al momento que yo la descargo y se carga y se descarga, la regeneración va a ser constante. Es por eso que las pilas de los móviles ahora duran mucho más tiempo. No sé si han visto experimentos, déjame ver si lo consigo, ya va. Voy a poner ese video y no lo coloqué. Deme un segundo, por favor. Tiene el video y se me salió la computadora. A ver. Ok. Ok, voy a dejar compartir pantalla, les voy a compartir un video.
para que vean el poder que tiene el litio. Ok. ¿Se ve o se ve? Esto es una batería de litio de un ordenador. O también puede ser de un móvil. Cualquier tipo de batería de litio. Fíjense que él la está rompiendo. Entonces, ¿qué pasa? Al romperla, la humedad entra en contacto con el litio. El litio es un material extremadamente reactivo a la humedad, al agua. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que eso entre en reacción y pueda explotar. Yo no sé si está explotado o no, porque por lo general lo que hace es explotar. Fíjense cuán rápido se consume esa batería. Así se puede ver cuán reactivo es el litio. ¿Ok? Ese video. Volvemos con la presentación. Un segundo. Perdón. Ok. Entonces, aquí, sí. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esta regeneración de estos metales hacen que estas baterías sean muy eficientes. Entonces, estas baterías son las que se cargan mucho más rápido por la reactividad que tienen estos metales y la forma en la cual la corriente pasa a través de ellos. ¿Está claro? Entonces, ¿se comprende, chicos? ¿Se entiende? Yes, teacher. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos otro tipo de pilas, que son pilas de hidrógeno. ¿Quiero ver algo? Así, ok. Entonces, yo puedo tener agua, ¿verdad? Y a esta agua le puedo realizar una electrólisis. Ya sabemos que la electrólisis, ya vimos al principio, que en la electrólisis yo le suministro energía, exactamente, como los carros híbridos. Si yo suministro energía al agua, puedo hacer la electrólisis y puedo separar el agua de sus componentes iniciales, hidrógeno e oxígeno. Y como tengo hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? El oxígeno se puede transformar nuevamente en agua y yo puedo tomar el hidrógeno como batería, puedo tomar el hidrógeno como energía. Esa es energía limpia. Los nuevos carros que están en base de hidrógeno están basados en esto. ¿Ok? Es extremadamente barato producir hidrógeno, pero extremadamente caro y costoso. Exactamente, por esto el agua es una fuente de energía y es una de las fuentes de energía más importantes. Ahora bien, los carros nuevos que están basados en energía limpia, ¿verdad? Son extremadamente costosos. ¿Y por qué son tan costosos los nuevos vehículos? Sí, claro, fácilmente se puede conseguir hidrógeno, pero el hecho de cambiar todo el sistema económico, de cambiar de combustibles fósiles a combustibles limpios, trae consigo muchos problemas. Entonces, como estamos hablando hace poquito, en una electrólisis, ¿verdad? Usamos energía eléctrica para iniciar una reacción química no espontánea, como le dijimos hace poquito. Ahora bien, en este proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica. En ella ocurre la captura de electrones por los cationes en el ánodo, se llama reducción, y la liberación de electrones por los aniones en el ánodo, la oxidación. Oxidación y reducción.
Ahora bien, y todo eso se cierra a través de un circuito para poder conducir la electricidad. Entonces, si yo le suministro a eso, ¿verdad? Puedo inducir a esta reacción química. Y esta reacción química es la que me va a ayudar a separar el agua en sus componentes iniciales, hidrógeno y oxígeno. Entonces, aquí está lo que les decía anteriormente. En el agua, yo puedo puedo componer el agua en hidrógeno y oxígeno. Y esto se hace con dos electrodos inertes de platino. Y hay que tener en cuenta que en el agua pura no hay suficientes iones para que haya corriente efectiva. Por lo cual, tenemos que añadir hay que acidificar el medio, ¿verdad? Para que esa reacción sea posible. La cantidad que se le coloca de ácido es tan pequeña que no va a influir en el proceso. Pero me va a ayudar a separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Y ese hidrógeno es que se va a tomar como energía para los suministros, para los nuevos suministros de energía. Ok. Hablemos un poco de la nanotecnología, que es el siguiente punto. A ver, antes de hablar de nanotecnología, ¿alguien me puede decir qué es la nanotecnología? ¿O qué es nano? Like a human trial or experimenting something or something that's really advanced. No. Según él, Abdias, Adrián, Facundo. Es una tecnología muy pequeña, según el nombre, ¿no es cierto? Exactamente, es una tecnología muy pequeña. Ok, la palabra nano, ¿verdad? Cuando queremos nombrar números, yo puedo hablar, por ejemplo, imagínense, yo puedo hablar, vamos a hablar en distancia. Yo puedo hablar de metros, yo puedo hablar de decámetros, de kilómetros, ¿verdad? Puedo hablar de algo muy pequeño, puedo hablar de centímetros, puedo hablar de milímetros, ¿verdad? No, esos son ejemplos de insectos. Yo puedo hablar de milímetros, ¿verdad? Y si recordamos las escalas de los números, yo puedo hablar 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, mega, giga, tera, femta. Recuerden el video que les puse, cuando podemos irnos desde lo muy grande hasta lo más pequeño. Entonces, nano es primero un prefijo griego que significa 10 a la menos 9. Es algo muy, muy, muy pequeñito. Entonces, yo tengo aquí diferentes escalas. Si yo puedo, por ejemplo, un hombre de 1,83 metros, mide casi 2.000 millones de nanómetros. Una uña, más o menos 1 milímetro, es 1.000 milímetros. Y yo puedo seguir bajando. Un ácaro son 300 micrones y puedo seguir bajando, ¿verdad? En la escala de micrones hasta llegar a la escala de 10 a menos 9, que son escalas del ADN. Ok, gracias por estar aquí. Muy bien. Sí, 511, yo no sé no recuerdo la conversión del sistema métrico al sistema americano. No estoy acostumbrado a eso. Entonces, tenemos hablamos de 10 menos 9, es algo muy, 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 muy chiquitico. Que cada vez que hablemos de nanotecnología, estamos hablando de algo que es semejante a las cadenas de ADN. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Como siempre, en la ciencia, tenemos que tener, ¿verdad? Una mezcla de todo.
como yo les dije, la química está en todas partes, la física está en todas partes, la ciencia está en todas partes, en todo lo que nos rodea. Sí, pues, yo puedo hacer una mezcla entre tecnología, ciencia y técnica para poder describir en qué queremos usar la ciencia, nanociencia o nanotecnología. Realmente todo está interlazado. Como hablamos el otro día en biología, que todo estaba interconectado, aquí en la ciencia también todo está interconectado. Yo en la ciencia, yo puedo sacar una hipótesis, puedo deducir, puedo establecer leyes y desde la parte técnica yo puedo tomar esas leyes, ¿verdad? Y tratar de probar lo que la ciencia me está demostrando y a través de la tecnología, exactamente como biología, exactamente, Can, y a través de la tecnología yo produzco métodos de producción científicos tecnológicos. Entonces, la nanociencia está en todo, como decía, en todo lo que nos regala la química, la física, está en todas partes, la nanociencia es igual. En todo tipo de ciencia podemos usar nanociencia. Ingeniería eléctrica, en la química, en la física, en las ciencias de los materiales, en la tecnología de la información, en la biología, en la ingeniería mecánica, en la ingeniería genética, en todo lo que tengamos alrededor, podemos producir nanociencia. Recordemos que nano es nuevamente 10 a la menos 9. Ahorita están las nuevas computadoras, las computadoras cuánticas, y yo puedo crear también pilas mucho más pequeñas, puedo generar electrodos mucho más pequeños, puedo generar chips mucho más pequeños. ¿You follow me, Cam? Exactamente. Like microbots. Exactly. I can create very small things. Puedo crear cosas muy pequeñas que me ayuden a desarrollar cosas. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber esta escala? Imagínense, por ejemplo, yo tengo la Tierra, tengo una pelota de fútbol y tengo una esfera de carbono de 60 átomos, que se llama fullereno. Es la conexión, ¿verdad?, de carbonos, es nuevamente 1 por 10 a la menos 9 metros. Estamos hablando de 1000 millones partes de un metro. Algo muy chiquitico. ¿En dónde está aquí tenemos algunos ejemplos de escalas? Por ejemplo, tenemos una hormiguita, tenemos un ácaro, tenemos el cabello humano, tenemos, y voy bajando cada vez más. Tengo el ADN, tengo glóbulos rojos, tengo algunos átomos muy pequeños y tengo a lo que se denomina un nanotubo de carbono. Los nanotubos de carbono, ¿verdad?, vienen dados por una conexión de muchos átomos de carbono. Como bacterias, exactamente, aquí está la bacteria, los ácaros. Aquí tenemos algunos prefijos que se usan en el sistema métrico internacional. Por ejemplo, tenemos Z, que es zetámetro, que es algo muy grande. Terámetro o tera, que también es algo muy grande. E incluso ese tera es algo ahorita muy usado en los discos duros, terabytes. Tenemos kilo,
mili, micro, nano y pico. ¿Por qué es tan importante esta nanoescala? Primero, las fuerzas que las unen. Tenemos fuerzas gravitacionales, tenemos fuerzas electromagnéticas, tenemos fuerzas nucleares. También tenemos una relación entre área superficial y volumen. También lo podemos usar en la mecánica cuántica y para descubrir nuevos fenómenos. Entonces, por ejemplo, si me voy a las fuerzas gravitacionales, son importantes a escala macroscópica y astronómica. Ok, entonces yo tengo las fuerzas nucleares, que son las fuerzas de gravitación que son muy grandes, pero a medida que voy bajando, ¿verdad? Las fuerzas y la nanotecnología y la neurociencia van de la mano. Esto se comprende, chicos. ¿Está todo claro? Hasta ahora. Gracias. Gracias, chicos. Aquí tenemos a unas fuerzas y unas distancias. Por ejemplo, en la escala de las fuerzas que se pueden sentir. En la escala de centímetros, yo puedo sentir gravedad, puedo sentir fricción y puedo sentir combustión. En la escala de milímetros, yo tengo nuevamente gravedad, fricción, combustión, electrostática y las fuerzas magnéticas. En la escala de micrómetros, yo tengo electrostática, tengo estática y tengo el movimiento browniano que tiene que ver con el movimiento de las partículas. Y en la escala nanométrica, tengo también las fuerzas que siento, son la fuerza electrostática, la fuerza elástica y la fuerza cuántica. Y ya en la escala de Armstrong, que son mucho más pequeñas, ya tenemos solamente la mecánica cuántica. ¿Le pongo por aquí? Un tornado. Porque un tornado, explícate, Dani, explícame por qué un tornado. It can cause a serious damage even if you're kilometers away. Exacto. Muy bien. Vamos a suponer un momentico esto. Imaginemos que tenemos un cubo de oro de 1 por 1 por 1 centímetros. Entonces, y queremos saber cuántos átomos habrá en su superficie y cuánto es su volumen. Si tuviéramos una nanopartícula de oro de 1 por 1 por 1 nanómetros. Y tenemos que determinar el porcentaje de átomos en la superficie con respecto al total. Y si sabemos que el diámetro del átomo es el 0,1 nanómetro. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Podemos sacar el volumen del cubo, ¿verdad? Recordemos que el volumen de un cubo es el lado del cubo. Entonces, si tengo una partícula que es de 1 por 1 por 1, tenemos 1 nanómetro cúbico y tengo 1 centímetro cúbico. Sabemos que 1 centímetro cúbico es mucho más grande que 1 nanómetro. Ahí se hace una pequeña relación y yo puedo determinar la relación que hay entre los átomos en la superficie y el volumen. ¿Se comprende? Yes, teacher. Muy bien. Sí, profe. Gracias. Ok. Esto es unas pequeñas diferentes energías. Si yo tengo un diagrama de energía, ¿verdad? Y yo quiero saber cuáles niveles de energía, ¿verdad? Están en átomos, en moléculas, en nanomateriales y en un sólido, yo puedo esto demostrarlo. Esto fácilmente es... Muy bien, chicos. Ahora bien,
¿Qué ocurre aquí? Yo tengo aquí diferentes niveles de energía. Así que tengo en los átomos, tengo solamente un nivel de energía, pero puedo tener ahora 2 niveles de energía, 4 niveles de energía, 10 niveles de energía, 100 niveles de energía o N niveles de energía. Entonces estamos hablando allí de, yo puedo tener un solo átomo, tengo 2 átomos, 4, 10, y a medida que tengo más átomos puedo tener muchos más niveles de energía. A medida que tengo muchos más niveles de energía y tengo muchos más átomos, esa diferencia de energía, ¿verdad? Va a ir variando, va a incrementarse o va a disminuir dependiendo de la cantidad de átomos que tenga. Si tengo un solo átomo, no ocurren muchas cosas. Pero si tengo más de 100 átomos, yo puedo ver ya que tengo un sólido. ¿Esto se comprende? Sí, profe. Muy bien. Ahora bien, ¿qué son los nanomateriales y en qué los podemos usar últimamente? Entonces, ¿qué tenemos? Los nanomateriales están basados en carbono. Entonces, tenemos fullerenos, nanotubos y grafenos. Están basados solamente en carbono. Yo puedo tener también nanomateriales metálicos, como son las nanopartículas y puntos cuánticos, o puedo tener esto se llama centímetros, y los nanocomposites, que son otros tipos de compuestos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de estos materiales? La importancia de estos materiales es primero a que yo con los diferentes, con nanotubos de carbono y con fullerenos, ¿verdad? Yo puedo hacer reacciones químicas o puedo hacer diferentes tipos de reacciones para manipular de cierta manera la materia y crear nuevas cosas. Entonces aquí tenemos un concepto como tal de lo que es la nanotecnología. Entonces, el entendimiento y control de la materia en el rango de 1 a 100 nanómetros aproximadamente, donde se manifiesten fenómenos únicos que dan lugar a nuevas aplicaciones. Esto va a englobar la nanociencia, la ingeniería y la tecnología, e involucra observar, medir y manipular la materia en esta escala. Otra definición de lo que es la nanotecnología es la fabricación de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas funcionales a través del control y ensamblado de la materia a escala nanométrica, así como la aplicación de nuevos conceptos y propiedades físicas, químicas, biológicas, mecánicas, eléctricas, que surgen como consecuencia del estudio en esta escala tan pequeña. Entonces, como verán, todas las ciencias están involucradas: la física, la química, la biología, la mecánica, la eléctrica, obviamente también la medicina, todo está involucrado. Y yo puedo aplicar nuevos conceptos y descubrir nuevas propiedades a escalas muy, muy pequeñas. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok, entonces fíjense, como estamos en todas partes, yo puedo ver aquí, ¿dónde puedo usar yo la nanociencia? Si me puedo la química, lo puedo usar en o sea, puedo hacer que reacciones mucho más rápidas, o puedo hacer diferentes tipos de reacciones para moléculas, para polímeros, para átomos. Puedo usarlo en tintes, en aditivos, en catalizadores o en lubricantes. Si me cambio de rama y me voy a la rama de la física, yo puedo usarlo en sólidos, en semiconductores, en la química cuántica, y yo puedo tomar de esas herramientas,
Yo puedo hablar de displays, de bacterias, nanotubos, de compuestos de carbono o de materiales magnéticos. Si me voy, por ejemplo, a la biología o a la medicina, yo puedo hablar de bioquímica, biofísica, el ADN, sistemas naturales, células, y aquí puedo hablar de cosméticos. Exactamente. Yo puedo, exactamente, ADN, como tú dices, muy bien. Cosméticos, implantes, nuevos medicamentos. Y si me voy a la informática, yo puedo hablar de nuevos modelos, nuevos simuladores. Y como les estaba hablando hace poco, la computación cuántica. Muy bien, exactamente. También la agricultura. Yo puedo hablar de ingeniería agrónoma y puedo hablar de cómo cambiar que en ciertos cultivos no se generen diferentes tipos de animales o insectos que me puedan dañar los cultivos. Entonces, la nanociencia va a involucrar todas las ciencias, todas las ramas van a estar interconectadas, donde la palabra nano va a ser el núcleo. ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Ok, Dani, comprendo. Que, por ejemplo, yo puedo agarrar arena, ¿verdad? La arena es óxido de silicio. Y yo puedo ver los átomos de silicio, ¿verdad? Y yo con el silicio, ¿verdad? También puedo hacer chips para dispositivos electrónicos. Como ven, estamos todos interconectados. Entonces, estas son imágenes muy, muy chiquiticas. Yo puedo hacer, por ejemplo, una escritura muy, muy pequeñita, ¿verdad? Y la puedo hacer con microscópico de punta muy afinada y puedo hacer escrituras. ¿Dónde puedo usar la tecnología en la industria automotriz? Bueno, yo puedo hacer autos en un futuro que sean extremadamente livianos. ¿Ok? Y obviamente, si hago autos extremadamente livianos, van a ser mucho más eficientes. Claro, esto es algo a futuro, pero esto puede llegar a ocurrir. Obviamente, si tengo carros de ese estilo, yo puedo usar hidrógeno como la energía, ¿verdad? Para este tipo de vehículos. Y a su vez, ¿verdad? Estamos generando energía limpia. Como un Tesla, parecido a un Tesla, muy parecido a un Tesla. ¿En dónde está en la energía? ¿En dónde está en la energía, perdón, en la industria automotriz? Yo puedo tener en las baterías, como hablamos de las piezas hace poco, para que el motor se desgaste menos. Puedo hacer espejos electrónicos, puedo hacer parabrisas que reflejen el calor, puedo hacer que hayan cambios de color dependiendo del tipo de perspectiva que uno vea. Yo puedo añadirle nanoditivos a los combustibles y lubricantes para que este sea mucho más eficiente y la expulsión del dióxido de carbono de los vehículos sea la mínima si usamos todavía combustibles fósiles. Y puedo usar, por ejemplo, nanosensores para poder ubicar la navegación del vehículo. ¿Se comprende? ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Muy bien, pareció un GPS. En la cosmética,
Bueno, yo tengo nanopartículas de óxido de zinc que se miden en menos de 100 nanómetros y se utilizan en cremas para proteger la piel del sol. Yo puedo usar nanopartículas de oro para cremas antiarrugas y puedo usar nanopartículas de plata para antibacteriales, y para usarlos en jabones, champú y desodorantes. Y tenemos que si L'Oreal, Avon, La Prairie, Johnson Johnson usan a sus científicos investigaciones en nanotecnología para así producir mejores cosas para las personas. Yo puedo usar también para limpiar el vehículo, ¿verdad? Tenemos hace poco salió un líquido que no mojaba. Si uno le coloca eso a ciertas cosas, ¿verdad? Se crean partículas hidrofóbicas que no permiten que el agua entre. Si pueden ver, ¿verdad? En estos casos, en el caso de la bota, en el caso de la ropa o el sofá que está allí, al caerle agua, ¿verdad? Eso va a recubrir y el agua no va a entrar. Exactamente, es muy innovativo, Can. Este es el futuro de la ciencia. Yo puedo usar textiles inteligentes, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, puedo hacer algo a futuro, ¿verdad? Algo que sea autolimpiante con sensores antibacteriales para que uno no produzca dolor, algo que sea impermeable, que tenga colores inteligentes, ¿verdad? Que se autorreparen. Estamos hablando ya ni tan, digan 20 años por lo menos, o 30 años, o 20 años más o menos. Que se autorrepare, que sea, y muchos ya tenemos, que sean útil resistentes, que sean impermeables. Exactamente. Que tengan también protección UV. Fíjense cómo algo tan chiquitico nos puede tener o nos puede dar gran ayuda a todas las personas. ¿Verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de textiles inteligentes. Yo puedo hacer algo de Kevlar, puedo hacer zapatos, puedo hacer esta ropa que no se moje, que pueda servir para a la gente que compita natación, algo que se repare automáticamente, que me proteja del sol, que me proteja del calor. Exactamente, un cambio al mundo. Muy futurístico, extremadamente futurístico. Este es el futuro de la ciencia. Aquí tenemos a unos puntos cuánticos en el cual uno puede ver los espectros que ocurren con diferentes colores, donde absorben en la fluorescencia. Y aquí yo puedo hablar de otras cosas más pequeñas. Yo puedo hablar de sistemas microelectrónicos o puedo hablar de sistemas nanoelectromecánicos. Por ejemplo, yo puedo ver un átomo, ¿verdad? En un sistema micro, pero en un sistema nano, yo puedo tener una especie de dispositivo en la cual yo pueda medir la presión intraocular y un futuro diagnóstico para el glaucoma. Muy extremadamente pequeño. Fíjense, yo puedo tener estos sistemas nanomecánicos, por ejemplo, dentro del torrente sanguíneo, ¿verdad? Ahorita, hace poco se desarrolló uno, ¿verdad? Que
funciona a las personas que tienen diabetes. Ella suministra la dosis de insulina que el cuerpo requiere, ¿verdad? Entonces, este sistema, al estar en contacto con la sangre, puede ver cuánta insulina le falta al cuerpo y suministra insulina al cuerpo cuando las personas están bajas de azúcar, o hacen el efecto viceversa. Entonces aquí tenemos hacia dónde van las cosas. Como yo les dije, ¿verdad? A partir de 1700, cuando comenzó nuevamente la revolución industrial y pasaron casi 500 años, 600 años que no se hizo ningún tipo, de hecho más tiempo, casi 1000 años, que no se hizo ninguna investigación, ¿verdad? Comenzamos con textiles, luego el ferrocarril, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzaron con los automóviles. A principios del siglo XX comenzaron con las nuevas computadoras hasta ahora. Y la nanociencia comenzó a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿verdad? Está comenzando una tercera revolución que va hacia la nanotecnología. Ok, entonces, aquí tenemos diferentes materiales avanzados e inteligentes, ¿verdad? Que van a variar dependiendo de la tensión mecánica, la presión, el pH. Exactamente, la ciencia forense ahorita es muy, muy, muy avanzada. En eso yo puedo, estos materiales avanzados o inteligentes pueden ser controlados por un estímulo externo. Como les decía, por ejemplo, yo tengo ese dispositivo dentro del cuerpo y él siente que, digamos, mi corazón está latiendo mucho más lento. Él puede darte un electroshock o despertarte. Si tengo cambios en temperatura, supongamos ahora que tengo un cultivo y yo ese cultivo le mido humedad, le mido el pH, se mide oxígeno. Yo puedo medirle todo lo que está ocurriendo y yo puedo, puedo controlar este material avanzado para que me dé un tipo de reacción para que eso no ocurra. Aquí tenemos, por ejemplo, unos magnetos. Tenemos este tipo de elementos, este tipo de metales que pueden recuperar su forma original. Niveles creativos. Muy bien, muy, muy bien. Ok, ¿qué ocurre? Oye, chicos, las mesas se movieron. Discúlpenme. Ok, chicos, ya va. Ok, les explico rapidito. Lo que pasa es que las mesas, no sé por qué se me mueven las minas. Bueno, pero aquí podemos seguir hablando también de la energía. ¿Qué ocurre? Imagínense qué pasaría, ¿verdad? Si yo quiero tener un sistema, un sistema de casas, o si quiero tener todo mi vecindario, ¿verdad? Con hidrógeno, por ejemplo, o quiero que todos los sistemas eléctricos varíen, ¿verdad? ¿Sí qué ocurre? Todavía, hoy en el siglo XXI, todavía dominamos
los paneles solares son súper efectivos. Todavía hoy en el siglo XXI tenemos una gran generación de combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles, al quemarse, ¿verdad?, van a generar energía. Esa energía es la energía que va a las grandes torres, que son las que van a pasarle la electricidad a las casas y a las ciudades. Ahora bien, muy bien, las plantas de poder requieren energía. Ahora bien, si yo quiero suministrar, en vez de tener ese tipo de energía, quiero tener una energía diferente y una energía más barata, tenemos muchas limitaciones, porque todo nuestro sistema eléctrico, todo nuestro sistema de casas en todas partes del mundo todavía están basadas con energía no limpia. Entonces yo puedo, ¿verdad?, cambiar ese tipo de tecnología, ¿verdad? Y que puedo cambiar todo el sistema de todos los hogares de todas partes del mundo para poder tener una energía. Muy bien, los paneles solares tienen extremadamente energía limpia. Yo puedo cambiar todo el sistema eléctrico de todas partes, ¿verdad?, para no solamente depender de combustibles fósiles. Yo puedo usar, por ejemplo, nuevos materiales, puedo usar el viento, puedo usar el sol, o puedo usar ya torres híbridas, que algunas ya pueden producir, pueden tomar hidrógeno para producir energía. Pero ¿qué ocurre? Que la inversión que hay que hacer en eso es muy, muy, muy grande de dinero. Y hacer algo tan grande de dinero, no podemos producirlos en todas partes del mundo, lamentablemente. Ok, ¿hacia dónde va ahorita la ciencia? Eso es algo que también les quería comentar con el uso de la nanotecnología y la parte de hidrógeno. Yo puedo tener, por ejemplo, quizás de aquí a 10 años, yo puedo tener internet muchísimo más rápido debido a que yo puedo usar nanochips y puedo usar algunos tipos de nanoconductores para que el internet esté en todas partes. Y como estamos hablando hace poquito de los vehículos, de la ropa, puedo hacer también sistemas de atracción de sonido. Ok, todo eso se debe gracias a la nanotecnología. Bueno, chicos, eso fue la presentación del día de hoy, la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden decirme, algún comentario que les haya gustado la clase, qué opinan de la nanotecnología, qué opinan de la nanociencia. Pues Gracias, la Fred. verdad sí se entendió todo y se vio que la nanotecnología es muy futurística, ¿no? Así es, muy futurística. Bien, ¿quién más quiere agregar algo? ¿Decir algunas palabras? Muy bien, yo creo que ya todo quedó claro, profe. No sé si quieres decir algo. Bueno, eso, que cualquier duda, como siempre, me pueden escribir a mí, le pueden escribir a la profesora Roxana, que me puede escribir a mí, y yo siempre estoy dispuesto a responderles. No importa la hora, yo siempre estoy por aquí. Gracias Chicos, por esta clase tan productiva. gracias a todos por venir. Sé que es viernes. Ujú. Y gracias a todos por la asistencia del día de hoy. De verdad que la clase de hoy estuvo muy interesante y que ustedes la han aprovechado al máximo. Bueno, deseándoles desde aquí un feliz fin de semana, pues, y A todos, chicos. Gracias a todos. nos veremos la próxima semana. Que La próxima tengan... semana. Igual a todos, chicos. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Gracias.